El día de hoy vamos a hablar sobre la estigmatización fundamentada con el marxismo, con el objetivo de que el mismo se pueda ver desde una perspectiva de la vida actual, que en este caso vamos a utilizar el baile de la gradación. Primeramente vamos a hablar sobre el marxismo con un marco teórico, luego presentaremos el baile de la gradación con el tema de la estigmatización, luego para analizarlo con la teoría marxista y con esto poder concluir todo lo que se haya visto. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en el Reino de Prusia, hoy Alemania. Fue bautizado en una iglesia luterana y después se convirtió en ateo y materialista. Se comprometió con una baronesa y su compromiso fue socialmente controvertido debido a las diferencias étnicas y de clase. Tuvo problemas con las autoridades por las críticas que realizó sobre las condiciones sociales y políticas. Federico Engels y él analizaron los principios teóricos del comunismo y trabajaron en la organización de un movimiento internacional de trabajadores dedicado a la difusión de aquellos. 2 años después elaboraron una declaración de principios para unificar estas asociaciones e integrarlas en la Liga Comunista. Las proposiciones centrales del manifiesto aportadas por Marx constituyen concepción del materialismo histórico, concepción formulada más adelante en la Crítica de la Economía Política, 1859. En estas tesis se presenta el sistema económico dominante en cada época histórica, por el cual se satisfacen las necesidades vitales de los individuos. Esta determina la estructura social y la superestructura política e intelectual de cada periodo. Así, la historia de la sociedad en la historia de las luchas entre los explotadores y los explotados. En 1849 fue arrestado y juzgado bajo la acusación de incitar a la rebelión armada. Fue absuelto, pero le expulsaron de Alemania. Elaboró varias obras como El Capital, con la teoría de que la clase trabajadora es explotada por la clase capitalista, al apropiarse de esta del valor excedente producido por aquella. Su segunda obra, La Guerra Civil en Francia, 1871, analizaba la experiencia del gobierno revolucionario francés. El materialismo histórico es una doctrina que surge en el siglo XIX y representa que la ideología de las personas se define según el nivel de riqueza que cada quien tiene. Esta doctrina estudiaba aspectos económicos, políticos y sociales. En ella se establecen que la economía es la base de la sociedad. También se estudiaban las relaciones que se establecen entre la sociedad, en donde se definen a dos participantes, el opresor, quien es el jefe o señor que explota, y el oprimido, quien es el siervo, obrero o el explotado. Este último hace su trabajo y es recompensado por su opresor. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. La alienación es el proceso histórico-social en el cual el producto del trabajo humano se independiza, se vuelve autónomo, escapa al control racional y termina siendo hostil contra su creador. Esto quiere decir que una persona no es dueña de sí misma ni de sus acciones y pensamientos. El marxismo considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división social del trabajo. Con la aparición de la propiedad privada, la sociedad se divide en dos grupos: los explotadores, que son las personas dueñas de medios de producción, y los explotados, los que solo disponen de la fuerza de su trabajo para sobrevivir. La clasificación de las clases sociales en el marxismo son esclavista, donde la clase explotadora son los amos y la clase explotada son los esclavos; la feudal, donde los explotadores son los señores y los explotados son los siervos; y por último, la capitalista, en la cual los explotadores son la burguesía y los explotados el proletariado. La revolución socialista habla sobre crear una sociedad en un futuro donde tanto los hombres como las mujeres puedan ser libres de la explotación económica, ya que ésta provoca en parte la existencia de clases sociales, las cuales se buscan eliminar según el marxismo. Para hablar de estigmatización social, primero debemos definir el concepto. Estigmatización social es una desaprobación social severa de características o creencias de carácter personales
que son percibidas como contrarias a las normas culturales establecidas, es decir, que no se sigue la ideología de la sociedad en general. Para explicar mejor el concepto de estigmatización, pondremos un ejemplo que pasa en la vida real. Hablaremos del baile de la graduación para representar a tal concepto. Sabemos que a esta fiesta acuden muchos estudiantes. Supongamos que uno de ellos va a la fiesta con un traje que tiene desde hace tiempo, es decir, que no lo compró recientemente. Y otro estudiante va a la fiesta con un traje nuevo. Para la sociedad, la ideología que tenemos es que el estudiante que lleva el traje usado pertenece a la clase baja, es decir, no tiene los recursos necesarios para comprarse uno nuevo, como el otro estudiante, que en este caso pertenece a la clase alta. Esto es según la ideología de la estigmatización, la cual establece, como ya mencionamos, un cambio de ideologías según la vestimenta o tipo de cultura de cada persona. Vemos cómo la sociedad ve diferente al estudiante con el traje usado, ya que para la sociedad actual es normal o ideal usar un traje nuevo para dicha fiesta. En este caso, se puede discriminar al estudiante con el traje ya usado, porque es distinto a los estándares o ideología que tiene la sociedad, a lo que la sociedad misma define como normal. Vamos a analizar esta estigmatización de acuerdo con la teoría del marxismo. Ya sabemos que una de las características principales que tienen que ver con el marxismo son las clases sociales y que siempre tiene que haber un opresor y un oprimido. En este caso, de entre las clases sociales de las que estamos hablando es de la persona que tiene dinero para comprarse un nuevo traje para el baile de la graduación y la persona que no tiene y que va a usar el mismo. Entonces, viéndolo desde el punto de vista marxista, el oprimido sería la persona que no tiene para comprarse uno y que va a usar el mismo, ya que se está viendo como de la clase baja. Y el opresor va a ser el que tiene dinero y el que sí se compró un traje porque está relacionado a la clase alta y a lo mejor puede ocasionarle cierta incomodidad al que no se pudo comprar. Entonces, viéndolo desde el punto de vista marxista, una manera de detener esto sería bien que ya no hubiera clases sociales. Pero en este caso, en el baile de la graduación, sería que no importara qué es lo que llevemos, no juzgar a nadie. Tal vez no podremos detener las clases sociales, pero se podría hablar con los profesores o con la gente que vaya a ir al baile de la graduación para que se trate de que no haya ninguna distinción y así tal vez cumplir con uno de los propósitos de la teoría del marxismo. Y tal vez no se cumple, pero es una posible idea. En conclusión, podemos mencionar todos los contrastes que encontramos en estas comparaciones. Primero, cómo la sociedad discrimina y hace menos a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para sobrevivir, y cómo exalta a los que sí tienen las riquezas necesarias. En contraste con Marx, que tenía la mentalidad de que todas las personas fueran de iguales y no existiera ninguna clase social o distinción alguna. También comprobamos que Marx tenía razón al decir que según la clase social de las personas es como ellas piensan o tienen su cultura. También lo podemos comparar con todos los conceptos que vimos anteriormente acerca del marxismo, como el materialismo histórico, que habla también sobre cómo las personas cambian según su clase social. Todo esto es para entender mejor el punto de vista de Marx y conocer más sobre sus pensamientos e ideología. Ya que el tema de la estigmatización es muy común, se puede aplicar a muchos casos. El que dimos hoy solamente es un ejemplo de todos ellos.